Bienvenidos amigos amantes de la lengua española. En este video aprenderás a referirte a objetos o nombres también llamados sustantivos en relación a su género y cantidad. Así que te invito a que te prepares para ver este capítulo sobre el género y los artículos definidos e indefinidos del español. En español, al igual que en las otras lenguas romances, es decir, las lenguas que evolucionaron a partir del latín, los sustantivos o nombres como objetos o cosas tienen género que puede ser masculino o femenino. Un momento, no te asustes. Sabemos que los objetos en realidad no tienen género, pero gramaticalmente se les asigna un tipo de género para construir las frases. Entonces, ¿cómo hacemos para saber si un sustantivo es masculino o femenino? Tranquilo. Es bueno saber que en la mayoría de las veces, un sustantivo masculino se identifica por tener la vocal O al final de la palabra, como en el caso de perro, amigo, bombillo, barco, teléfono, etc. Con algunas pocas excepciones como mano o radio en el sentido de la señal de audio transmitida a través del aire, ya que son palabras femeninas. Generalmente las palabras que terminan en OR también son masculinas, como por ejemplo color, amor, valor, humor, vapor, etc. Excepto algunas formas irregulares como flor y labor que son femeninas. También son masculinas algunas palabras que terminan en ma, como por ejemplo problema, dilema y fonema, y las que terminan en an, como galán, pan, charlatán, desmán, afán, etc. Por otra parte, el sustantivo femenino se identifica casi siempre por tener la letra A al final de la palabra. Por ejemplo, cuchara, jirafa, amiga, corbata, guitarra, etc. A excepción de algunas formas irregulares como día, mapa o planeta, que son palabras masculinas. También son femeninas las palabras que terminan en dad o tad, como ciudad, comunidad, amistad, libertad, fraternidad, ansiedad, etc. Las palabras que terminan en ción o ción usualmente son femeninas también, como en el caso de canción, educación, presentación, profesión, confesión, confusión, etc. No existe una regla exacta para definir el género cuando la palabra termina en E, así que en algunos casos puede ser masculina y en otros casos femenina. La mejor forma de aprender el género de estas palabras es que asocies su género al momento en que la escuchas o la aprendes por primera vez y por supuesto tendrás que practicar bastante. Una buena lectura te ayudará. Dicho lo anterior, son masculinas las palabras como coche, muelle, golpe o chiste, pero son femeninas palabras como leche, muerte, noche y suerte. Ahora que estás un poco familiarizado con el género de los sustantivos, veremos qué son los artículos. Pero, ¿qué es un artículo? Un artículo es una palabra que debes colocar siempre antes del sustantivo y funciona como un identificador para indicar su género, ya sea masculino o femenino, y número o cantidad si hablas en singular o plural. El artículo puede ser definido o indefinido dependiendo de la manera en que quieras nombrar las cosas. Pero vamos con calma. A continuación comenzaremos hablando del artículo definido. Si quieres referirte a un sustantivo masculino específico o que ya conoces, puedes usar el artículo definido el. Por ejemplo, puedes decir, el niño está feliz, si seguramente sabes de qué niño estás hablando.
Si quieres hablar de un sustantivo femenino específico, puedes usar el artículo definido la. Por ejemplo, la casa es bonita. Si dices esto, significa que probablemente sabes de qué casa estás hablando. Aquí tenemos algunos ejemplos usando los sustantivos masculinos vistos anteriormente. El perro grande, el amor es ciego, el pan está fresco, el coche es costoso. Y en el caso de sustantivos femeninos, la guitarra suena bien, la amistad es eterna, la canción es un hit y la noche de luna llena. Ahora, cuando quieres hablar en plural, el artículo definido el se convierte en los y la se convierte en las. Es importante saber que siempre que uses un artículo en plural, el sustantivo también tiene que estar en plural. Como ejemplo de esto tenemos el amigo, que se convierte en los amigos, el barco, que se convierte en los barcos, la corbata se convierte en las corbatas y la ciudad se convierte en las ciudades, etc. Veamos ahora un caso especial cuando algunas palabras que son femeninas empiezan con la letra A, como en el caso de agua, águila, ave y arte. A pesar de ser femeninas, no tienen el artículo la, sino el artículo el, de forma que decimos el agua, el águila, el ave y el arte. Esto se hace para evitar la pronunciación un poco extraña que sería al decir, por ejemplo, la agua, lo cual es un efecto acústico llamado cacofonía. Sin embargo, el plural de estas palabras corresponde con el artículo femenino en plural las, como las aguas, las águilas, las aves y las artes. El artículo indefinido, a diferencia del definido, lo usamos para indicar un sustantivo no específico o que no es conocido por el hablante y está representado con la palabra un, si el sustantivo es masculino, o la palabra una, si el sustantivo es femenino. Para entender un poco la diferencia entre el artículo definido y el indefinido, veamos el siguiente ejemplo. Un niño lloró toda la noche. En este caso, no sabes exactamente qué niño ha llorado toda la noche. Puede ser un niño cualquiera. Pero si dices, el niño lloró toda la noche, seguramente sabes de qué niño estás hablando. Veamos otro ejemplo. Necesito un vaso de plástico. En esta frase estás diciendo que requieres un vaso plástico cualquiera, el que sea. Pero si dices necesito el vaso de plástico, significa que estás requiriendo de un vaso en especial que ya tienes en mente y que es de plástico. Por otro lado, debes saber que siempre que uses la palabra hay, tendrás que usar el artículo indefinido. Por ejemplo, hay un gato en mi patio y hay una nube gris en el cielo. Por último, veremos que existe un tercer tipo de artículo llamado el artículo neutro y está representado con la palabra lo y es usado para referirnos a conceptos abstractos, pero para no confundirnos, solo veamos las reglas básicas del artículo neutro. Nunca va antes de un sustantivo. Generalmente va antes de una cualidad o de un adverbio que aprenderemos en otro capítulo. Como por ejemplo, lo importante es que estés bien, lo bueno de ir a la playa o es lo mejor que puedes hacer. Si te interesa un video con una explicación más extendida sobre el artículo neutro, escríbelo en los comentarios. Y esto es todo por hoy. Espero que hayas aprendido un poco más acerca de los géneros y los artículos del español. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a este canal. ¡Hasta pronto!